Buenos días a todas y a todos. Quiero darles la bienvenida acá al Departamento de Ingeniería Informática y invitarlos a presenciar esta charla de inteligencia computacional aplicada en biología y medicina. Esta es una de las áreas que desarrollamos dentro del departamento, tanto como área de investigación y también en docencia, en la cual hay un gran grupo de académicos que está realizando trabajos en el área de bioinformática, en el área de procesamiento de señales, y que tiene una data de aproximadamente ya 20 años, y ha pasado por diferentes etapas. Esta ha sido una línea bastante exitosa. Personalmente yo también trabajo dentro de esa área, hice mi posgrado trabajando en el área de bioinformática, y ya hemos formado con el grupo de otros profesores dentro del departamento, doctores dentro de nuestro programa de doctorado y bastantes alumnos de magíster y, bueno, un número mucho mayor también de alumnos de ingeniería en aplicaciones de lo que son las herramientas de computaciones, las herramientas de informática, a diversos problemas tanto de análisis de datos en biología, como análisis de datos más relacionados con algún tipo de enfermedades o directamente en medicina. En el último tiempo se han incorporado algunos académicos nuevos, tanto en el departamento trabajando en esta área, como en otros departamentos con los cuales han habido una cooperación bastante fructífera. Otra de las características que tenemos acá dentro del área de inteligencia computacional aplicada en biología y medicina es que tenemos colaboración también con varias instituciones a nivel nacional y también en el extranjero, en Brasil, en Inglaterra, Francia, Australia, con los cuales también hemos logrado que tanto, bueno, lo que es la típica visita académica entre los investigadores, sino que también los estudiantes puedan beneficiarse de estas relaciones, ¿ya? El día de hoy vamos a tener a dos académicos de nuestra Facultad de Ingeniería, ¿ya? Uno es el doctor Felipe Bello, quien es también egresado de nuestro programa de doctorado y actualmente es académico del Departamento de Ingenierías Multidisciplinares. Y el otro es el doctor Manuel Villalobos, que también es egresado de nuestro doctorado y actualmente es académico de nuestro Departamento de Ingeniería Informática. Así que para no atrasar más, voy a darle las gracias nuevamente a todos por asistir, dar las gracias a Felipe y a Manuel por permitir esta charla, y vamos a partir con Felipe. Solo antes para avisarles que si van teniendo consultas, por favor, las pueden ir escribiendo directamente en el chat para poder después irle respondiendo al final de las dos presentaciones. ¿Ya? Felipe, bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, buenos días a todas y todos. Les doy la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy vamos a hacer una charla. Ahí estoy compartiendo mi pantalla. Vamos a poner la presentación. ¿Ven bien ahí, no? Se ve bien, se ve bien. Perfecto. Bien, entonces esta charla corresponde a inteligencia computacional en medicina y biología. Bien, mi nombre es Felipe Andrés Bello, como presentó Mario, soy académico del Departamento de Ingenierías Multidisciplinares, estoy a cargo de Ingeniería Civil Biomédica, así que muchos saludos a todos y todas los estudiantes de Ingeniería Civil Biomédica, y por supuesto en conjunto con el doctor Manuel Villalobos, distinguido académico del Departamento de Ingeniería Informática, ¿ya? Con quien vamos a dictar esta charla. Entonces, para comenzar, a modo de introducción, ¿qué es la inteligencia computacional? Para sumergirnos dentro de este mundo, ¿ya? Y buscando dentro de diferentes reviews, ¿cierto?, de las múltiples definiciones existentes, ¿ya?, decidí quedarme con esta, ¿ya? Vamos a definir la inteligencia computacional como una de las ramas de la inteligencia artificial que contempla el uso de técnicas de aprendizaje adaptativo o computación evolutiva para crear programas que en algunos casos, ¿ya?, son inteligentes. Aunque se pueden aceptar algunos métodos que van más allá de esta definición, dentro de los cuales tenemos, por supuesto, algoritmos genéticos, que es algo que nos convoca fuertemente dentro de esta charla, pero también tenemos redes neuronales, máquinas de vectores soporte, redes bayesianas, redes profundas, entre otras técnicas ampliamente utilizadas dentro del mundo de la inteligencia computacional, ¿ya? Visto este contexto general, ¿ya?, existen diferentes grupos de investigación dentro del Departamento de Ingeniería Informática, ¿ya?, y por supuesto tengo el agrado de pertenecer y trabajar en realidad con varios de estos grupos, ¿ya?, como por ejemplo el de Informática Médica, con quien trabajo principalmente con el profesor Max Chacón,
¿ya? Académico del Departamento de Ingeniería Informática, y en esta oportunidad con la profesora Reyane Piñeiro, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, ¿ya? Y trabajamos con nuestro estudiante Ignacio Chacón Villanueva para un proyecto bien interesante que tiene que ver con la erradicación de la tuberculosis en Brasil. Para ello, se realizó un trabajo que se denomina Análisis Inteligente de Datos para el Estudio de la Tuberculosis Fármaco-Resistente en Brasil. Ahora, la particularidad que tiene esto es que la problemática en la que se encuentran primero que todo es que tienen múltiples fuentes de datos, pero ellos no tienen un identificador único para poder tener los datos de las personas registradas allá en Brasil, ni los datos de los pacientes para poder hacer algún cruce de información entre múltiples bases de datos. Para ello, para enfrentar este problema, se recurrió al Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Río de Janeiro, que son expertos en enfrentar este tipo de problemas. ¿Qué fue lo que se realizó en este trabajo? Bueno, tomando una serie de características sociodemográficas y que tienen que ver con el tratamiento de los pacientes con tuberculosis, se trató de determinar cuáles podían ser los resultados de los tratamientos. En algunos casos, afortunadamente el tratamiento podía ser exitoso. En otros casos fallaba, pero también el paciente abandonaba el tratamiento y lamentablemente en algunos casos el paciente fallecía. Ahora, ¿por qué es importante abordar esto en Brasil? La verdad es que la tasa de contagio es muy alta en Brasil, bastante más que en Chile, aunque en algunos casos se piensa que en Chile la tuberculosis está erradicada, la verdad es que no es así, no está erradicada, ¿ya? Y está muy asociada a factores socioeconómicos, ¿ya? Pero en Brasil es mucho más alta la tasa de contagio. Y en algunos casos, en algunas favelas, en particular en algunos sectores de la población en Río de Janeiro, es sumamente alto. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con esto? ¿O qué es lo que se realizó con este trabajo? Bueno, se realizó una comparación, ¿ya?, contra los últimos estudios que existían en ese entonces, que utilizaron una regresión logística, que es un método ampliamente utilizado, ¿ya?, para poder determinar, en algunos casos, cuáles son aquellos atributos o características más importantes que podían incidir en determinar si el tratamiento era efectivo, si había abandono, falencia del tratamiento, o si lamentablemente el paciente fallecía. Lo que se hizo en el trabajo con Ignacio es utilizar técnicas, ¿ya?, de inteligencia computacional, como lo son Random Forest y XGBoost, ¿ya?, que son técnicas bastante más sofisticadas que las que utilizamos de manera convencional en el mundo de la inteligencia computacional, y se realizaron, pero mejor dicho, se encontraron resultados inicialmente mejores. Por supuesto que tenemos que hacer algunas validaciones estadísticas que aún nos quedan pendientes para poder publicar estos resultados, y logramos identificar características que inciden en el resultado del tratamiento, como por ejemplo, algo que encontramos bien interesante, la adicción a las drogas, que está relacionado con el abandono. Pero esto no es una conjetura que nosotros hayamos obtenido mediante la observación, sino que todo esto se ha realizado y se ha obtenido mediante el análisis de datos, ¿ya? Desde los datos, desde estas bases de datos, se obtuvo este conocimiento. Y por supuesto, todo esto está orientado a la contribución a la elaboración de políticas públicas en salud, ¿ya? Esto es sumamente importante de destacar. Dentro del contexto de los grupos de investigación, ¿ya?, en los cuales también tengo la fortuna de participar, está el modelamiento fisiológico, ¿ya?, que corresponde al Laboratorio de Informática Biomédica del Departamento de Ingeniería Informática, donde está el profesor Max Chacón, José Luis Jara, Leonel Medina, bueno, estoy participando yo también, junto a académicos de la Facultad de Ciencias Médicas, ¿ya?, Pedro Chaná y Jan Landarreche. La idea del modelamiento fisiológico, para aquellas personas que no están familiarizadas con esto, es comprender a través de modelos cómo funcionan algunos sistemas del cuerpo humano. Como por ejemplo, una de las líneas de investigación bien fuerte que existe acá es el estudio de la hemodinámica cerebral, así como también existen estudios relacionados a funciones del sistema nervioso, y en algunos casos, como en los proyectos que estudia el profesor Leonel Medina, asociados al dolor crónico. Uno de los problemas abordados en este grupo, dentro del contexto de la hemodinámica cerebral, es la autorregulación cerebral en humanos, algo que voy a proceder a explicar un poquito más adelante, ¿ya?, que es lo cual me he dedicado a trabajar, pero desde el área de las metaheurísticas, que es lo que trabajo también con el grupo de bioinformática que les voy a presentar a continuación.
Este grupo de bioinformática, de investigación, como presentó Mario en un comienzo, ¿ya? Pertenece al laboratorio de inteligencia artificial aplicado a la bioinformática, ¿ya? Como mencionaba en un comienzo también, existe colaboración con investigadores a nivel nacional e internacional. Y existen varios proyectos que están en curso asociados a este grupo, dentro de los cuales está la inteligencia artificial para biomarcadores de cáncer, por un lado, proyecto del modelamiento fenomenológico de la autorregulación cerebral, utilizando optimización multiobjetivo, que es un fondecito de postdoctorado, aquí está hasta 2022. Otro proyecto también fondecito de postdoctorado, ¿ya? Que es una nueva aproximación, ¿ya?, de optimización, ¿ya?, para lidiar con el problema de diferencia filogenética, utilizando múltiples objetivos, ¿ya?, que lo está trabajando el profesor Manuel Villalobos, ¿ya? Y tenemos acá también otro proyecto utilizando una aproximación multiobjetivo, utilizando clustering, ¿ya?, dentro del contexto de lo que es bioinformática, un proyecto de ICIT de la universidad. Bien. Y bueno, quienes estamos trabajando dentro de este grupo, el profesor Mario Nostroza, a quien nos presentó, el profesor Manuel Villalobos, y que les habla. Entrando un poco más en contexto, ¿cierto?, para hablar un poco más de la problemática que pretendo abordar, quiero contarles de la aproximación fenomenológica mediante las metaheurísticas, ¿ya? Esto surgió, o esta aproximación surgió cuando estaba trabajando en la tesis de doctorado, ¿ya?, en el contexto de modelamiento fisiológico. A modo de contexto, el cerebro humano, lo que les puedo contar del cerebro humano, que son características bien importantes, corresponde al 2% del peso corporal, ¿ya?, consume el 20% del oxígeno, ¿ya?, y fluye por ahí el 18% del flujo sanguíneo total que nosotros tenemos en el cuerpo. Y según las estadísticas del DEIS del año 2015, si nosotros consideramos las defunciones por enfermedades, bueno, antes del COVID, por supuesto, ¿ya?, nosotros tenemos que el 27,5% de las defunciones corresponden al sistema circulatorio, seguido de las neoplasias y de otras causas en general. Pero dentro de este 27,5%, ¿ya?, tenemos enfermedades cerebrovasculares, isquemias del corazón, hipertensivas y otras. Todas esas sumadas, más algunos decimales, nos van a dar aproximadamente este 27,5%. Las primeras que tenemos acá son las cerebrovasculares. Entonces, esto, ¿ya?, en realidad es parte de la motivación para que el foco de atención que tenga dentro de esta investigación sea el contexto de la hemodinámica cerebral y en particular la autorregulación cerebral. ¿Pero por qué? ¿Ya? Acá está el por qué. El flujo sanguíneo cerebral. Bueno, ¿cuáles son las implicancias del flujo sanguíneo cerebral? Si baja mucho el flujo sanguíneo cerebral, se puede producir una isquemia, es decir, una baja irrigación. Por lo tanto, puede existir una pérdida de conciencia. Si eso se perpetúa en el tiempo, puede haber muerte de tejido también. Pero por otro lado, si aumenta excesivamente, entonces existe daño en los vasos sanguíneos, ¿ya?, y en el tejido cerebral debido a hipertensión, hemorragias, pudiendo ocasionar también incluso la muerte. Es así como los accidentes cerebrovasculares se clasifican en stroke isquémicos o hemorrágicos. ¿Ya? Los isquémicos son los conocidos como infartos cerebrales, donde se producen trombos, isquemia, muerte de tejido y lamentablemente, en algunos casos, bueno, en gran parte de los casos produce la muerte. Entonces, ¿qué impide comúnmente, ¿ya?, de que ocurran este tipo de consecuencias en el día a día? ¿Ya? ¿Qué impide que ocurra frente a cambios abruptos en la presión sanguínea? Bueno, la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral, que es el fenómeno que hemos estado estudiando durante mucho tiempo y quien es jefe de la línea en general de toda esta problemática acá en Chile es el profesor Machacón. ¿Ya? La medición de las señales. Generalmente para estudiar esta problemática, que tiene que ver con la relación entre la presión sanguínea y el flujo sanguíneo cerebral, se utiliza cierta instrumentación. En este caso, les vamos a partir por acá, se utiliza un ecodoppler transcraneal para medir la velocidad del flujo sanguíneo cerebral en la arteria media cerebral, que es lo que tenemos acá.
¿ya? Existen transductores y existen diferentes ventanas por las cuales se puede realizar esta medición. Son diferentes estrategias, diferentes aproximaciones. Y comúnmente, acá en el punto número 4, es la que frecuentemente se utiliza para hacer estas mediciones. Y por otro lado, se utiliza un fotopletismógrafo, que en realidad es un finómetro o finapres, como frecuentemente lo mencionamos en los artículos, para medir la presión sanguínea arterial de manera continua. Y la gracia que estos dispositivos tienen es que realizamos estas mediciones de manera no invasiva. Entonces, con estas señales medidas de manera continua, para poder nosotros plasmar el fenómeno se realiza una serie de preprocesamientos que consisten en sincronizar señales, filtrarlas, promediarlas, realizar interpolaciones y después un remuestreo. Cuando nosotros tenemos estas señales preparadas, procedemos a realizar el modelamiento de la autorregulación cerebral, es decir, la relación entre la presión y la velocidad de flujo. Y para modelar esta relación existen diferentes enfoques. Antiguamente, antes de la aparición del eco Doppler transcraneal, se utilizaba un enfoque estático, que es el que tenemos al lado derecho. En el lado derecho nosotros podemos observar cómo, frente a un aumento de presión, que es este eje X que tenemos acá en la parte de abajo, ¿ya? Existe un aumento también en el flujo sanguíneo cerebral. Pero llega un punto en que al aumentar la presión, este flujo se mantiene relativamente constante, pese a que siga aumentando la presión sanguínea. Esa es la capacidad que tiene el cerebro de mantener el flujo sanguíneo constante frente a un aumento de presión. Por supuesto que esto tiene una capacidad limitada, ¿ya? Esto típicamente está entre los 50 milímetros de mercurio y me parece que entre los 120 milímetros de mercurio, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Pasa que existen, ¿cierto?, efectos, producto del dióxido de carbono, por ejemplo, cuando un sujeto es sometido a dióxido de carbono, que pueden alterar esta capacidad que tiene el cerebro para poder controlar este flujo sanguíneo cerebral. Cuando un sujeto es sometido a CO2, ¿ya?, es conocido como un estado de hipercapnia, que reduce la capacidad del cerebro de mantener este flujo sanguíneo constante y se deteriora esta capacidad autorregulatoria. ¿Ya? Cuando se disminuye la concentración del dióxido de carbono, la verdad es que se conoce como un estado de hipocapnia, en que hay un aumento en esta capacidad. Bien. Entonces, por otro lado, tenemos acá el enfoque dinámico, que es con la utilización del eco Doppler transcraneal. Y en el enfoque dinámico, nosotros podemos observar que frente a una caída de presión, vemos cómo reacciona la velocidad de flujo. Y en este caso, cuando la autorregulación es perfecta, vemos una respuesta que tiende a recobrar los niveles normales de velocidad de flujo. Pero a la medida, por supuesto, que se ha deteriorado la autorregulación cerebral producto del CO2 o de alguna patología, ¿ya?, la verdad es que la respuesta no es tan satisfactoria, pudiendo verse disminuida la capacidad autorregulatoria, como observamos acá, en una escala estandarizada conocida como el ARIA, índice autorregulatorio, ¿ya?, que va de 0 a 9. Ahora, entrando al modelo fenomenológico, lo que se realizó acá, dentro de esta investigación, en el doctorado, se utilizó un circuito eléctrico, ¿ya?, para poder modelar la autorregulación cerebral. Es decir, un circuito con componentes con condensadores y resistencia. Los condensadores, en una analogía hidráulico-eléctrica, lo que están representando es la distensibilidad de los vasos, y las resistencias corresponden a la resistencia cerebrovascular, ¿ya? De manera que, a través de este circuito, yo podría obtener información de tipo fisiológico, para saber qué es lo que está pasando. Pero no es llegar y utilizar un circuito. Yo puedo hacer una simulación. La fuente de voltaje en realidad es la presión, que es lo que habíamos hablado en un comienzo, y en realidad lo que estoy representando acá, o la corriente, mejor dicho, corresponde al flujo. Y tengo que hacer simulaciones. Pero el problema está en, bueno, ¿cómo encuentro yo estos valores de condensadores y resistencias? Primero para estimar flujo, y después para encontrar, o para poder modelar la autorregulación cerebral. Para eso, entonces, utilizamos metaheurísticas. Y en este caso entran en juego los algoritmos genéticos. Entonces, al utilizar los algoritmos genéticos, nosotros utilizamos o modelamos el problema, ¿ya?, a través del siguiente esquema. Los individuos dentro de una población
para los algoritmos genéticos son representados de la siguiente forma. Cada gen de un individuo, que son estos elementos que están acá, corresponde a un valor de cada una de las resistencias, y esto de manera genérica. Para los primeros trabajos que se han realizado, utilizamos un circuito de orden 2, es decir, 2 condensadores y 2 resistencias. Entonces, con 2 valores de resistencias y 2 valores de condensadores, utilizamos este algoritmo genético, y lo que tratamos de hacer, ¿cierto?, es minimizar el error entre la estimación del flujo, que en el fondo es el equivalente a la corriente que fluye por el circuito, y el flujo real medido y procesado, ¿cierto?, desde la captura de señales en el paciente o el sujeto con el que estamos trabajando. Y por supuesto, para hacer esas simulaciones, utilizamos de entrada la presión que ha sido medida en el sujeto. Con eso entonces, utilizamos los algoritmos genéticos. ¿Para qué? ¿Ya? Para que a través de estos algoritmos nosotros vayamos seleccionando, generando primero una población con diferentes valores para las resistencias y los condensadores, de manera que se haga un proceso de selección de manera aleatoria, cosa de que se haga un proceso de cruza, es decir, la información de los progenitores que está en la resistencia y los condensadores, ¿ya?, se transfiera a las generaciones siguientes a través de un proceso de cruza. Y por supuesto también, ¿ya?, como ocurre en la naturaleza muchas veces, ¿ya?, existe un proceso de mutación para que exista una diversificación o un proceso de adaptación en la medida que va evolucionando. Y esto siempre está siendo evaluado. ¿De qué manera? De la manera que me interesa disminuir el error que exista entre el flujo que yo estoy estimando acá, a través de la simulación del circuito, y el flujo real que ha sido medido a través de las señales. Por supuesto, todo esto no puede estar exento de ciertas consideraciones que son de tipo fisiológica. La autorregulación funciona en una banda de frecuencia determinada, ¿ya?, entre 0,5 y 0,2 Hz. 0,05, perdón, y 0,2 Hz. Y existen una serie de restricciones fisiológicas, ¿ya? Las componentes que tenemos, resistividad y capacitiva, tienen que ser mayores que 0, tiene que cumplir con una determinada forma, una determinada caída, ¿ya? No puede ser menor a 3 segundos esta subida, de entre otras tantas consideraciones que tenemos que tener para asegurarnos de que sea un ser humano y de que no sea un superhumano, un marciano o cualquier otro tipo, digamos, de especie. Dentro de las contribuciones que se han realizado, ¿ya?, con este trabajo, en estas primeras aproximaciones, tenemos un artículo donde por primera vez, mediante la utilización de algoritmos genéticos y esta analogía hidráulico-eléctrica, fuimos capaces de capturar la autorregulación cerebral y logramos una eficiencia para poder realizar clasificación tan buena como una máquina de vector de soporte, que es una técnica bastante utilizada, bastante robusta, ¿ya?, mediante esta aproximación. Y lo que abre nuevas oportunidades para explorar desde una perspectiva fisiológica. Entonces logramos una buena eficiencia. Partimos por ahí. Pero posterior a eso, ya fuimos un poco más allá, continuamos los trabajos bajo esta línea, y ahora vamos por la información fisiológica. Es un trabajo que tenemos en revisión, bajo el concepto de parámetros concentrados, para ver la distensibilidad equivalente y resistencia equivalente también, ¿ya?, de manera de saber qué es lo que está pasando, en este caso, con sujetos sometidos a dióxido de carbono. Y por supuesto, interacción entre mecanismos biogénicos y metabólicos. Continuando con eso, después con el proyecto Fondesit, que es lo que estamos trabajando en la actualidad, tenemos la optimización multiobjetivo. En este caso, el panorama se amplía. Ya no tenemos un solo objetivo de optimización, como lo habíamos visto anteriormente, que era el error entre uno y otro, sino que ahora podemos utilizar múltiples objetivos, múltiples puntos de vista, y bajo estos puntos de vista, bajo estos criterios que tengo para realizar la optimización, yo voy a obtener múltiples soluciones. La ventaja de eso es que con múltiples objetivos y múltiples soluciones puedo obtener, ¿ya?, una diversidad de configuraciones, de manera de tener un espectro más amplio de qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista fisiológico. A lo mejor voy a tener respuestas parecidas, pero no necesariamente las resistencias y las distensibilidades se van a comportar de igual manera. O a lo mejor sí. A lo mejor van a ser súper parecidas. Pero lo que voy a tener va a ser
una diversidad de soluciones y la posibilidad de tener una visión más amplia para obtener conocimiento. Entonces, la optimización o la aplicación de optimización multiobjetivo, primero que todo, es inédita en el problema de la autorregulación cerebral. El objetivo de este proyecto también es aplicar estos datos en pacientes con Parkinson, obtenidos por el profesor Max Yalcetram. Y se espera que la diversidad de soluciones proporcione una visión más amplia desde el punto de vista fenomenológico y fisiológico. Y por supuesto, esperamos promisorios resultados con las técnicas de computación evolutiva adecuadas a la extensión de múltiples patologías, algo en lo que se especializa, ¿cierto?, el grupo de investigación en bioinformática del cual estoy formando parte hoy en día. Para concluir esta breve charla, ¿cierto?, quiero agradecer el privilegio de trabajar en múltiples grupos de investigación desde otra unidad académica. ¿Ya? Quiero también recalcar que estamos utilizando técnicas fuertemente usadas en la bioinformática aplicadas al modelamiento fisiológico, ¿ya? Lo que permite tener un nuevo punto de vista para abordar la problemática de la autorregulación cerebral, lo que sigue siendo hasta hoy en día un problema abierto. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe, por la charla. La verdad es que pasaste por varios puntos y el hecho de estar trabajando en varios grupos también requiere un gran esfuerzo de tu parte, ¿sí? Bueno, ya vimos algunos ejemplos entonces desde el punto de vista de cómo se aplica en estos problemas donde Felipe está trabajando, en particular de la autorregulación cerebral. ¿Ya? Y ahora vamos a pasar a ver la presentación del profesor Manuel Villalobos, que también nos va a mostrar otras áreas de aplicación más enfocadas en la parte ahora de bioinformática. Manuel. Bien, voy a compartir mi pantalla. Les recuerdo que si van teniendo algún tipo de pregunta, cualquier duda que quieran hacer, la pueden hacer dentro del chat, la dejan escrita y al final de las presentaciones vamos a proceder para dar respuesta a todas sus consultas. ¿Se ve Mario? Se ve muy bien, Manuel. Dámonos. Muchas gracias. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes ya, bienvenidos, bienvenidas. Como pueden ver en la pantalla, esta presentación la enfoqué directamente en lo que es bioinformática, centrándome en el trabajo realizado por el Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada de Bioinformática del Departamento de Ingeniería Informática USACH, del cual soy parte. Específicamente, en un inicio, voy a hablar sobre algunos conceptos generales, brindando un contexto, entregando una definición para lo que es bioinformática, y luego revisar algunos aspectos ya que definan a un profesional del área. Luego, voy a tratar las áreas de aplicación o lo que comúnmente se conoce como los problemas abordados por la bioinformática, y luego para finalizar vamos a ver algunos ejemplos prácticos de aplicación e investigación desarrollados en el laboratorio en el cual trabajo. A modo introductorio, voy a dejar ingresar a algunas personas que estaban ahí esperando. Ahora sí, a modo introductorio. El comienzo temprano de la bioinformática ocurrió hace más de 70 años, cuando la computación estaba recién en pañales. Incluso el ADN aún no había sido secuenciado y ni siquiera se había propuesto un modelo como tal. Recordemos que el modelo se propuso por allá en el año 53. Luego, en la década de los 60, se construyó el primer ensamblador de secuencias peptídicas. Aparecieron las primeras bases de datos para almacenar datos asociados a proteínas y el primer modelo de sustitución de aminoácidos. Con esto se dio pie para el comienzo del estudio de la evolución de las especies, usando justamente modelamiento matemático. Muchos de estos avances fueron liderados por la doctora Margaret Dayhoff, a quien la literatura reconoce como la madre de la bioinformática. En los años 70, Ben Herper propuso por primera vez el término bioinformática y lo definió como el estudio informático de los procesos asociados a los sistemas biológicos, una definición bien general. Durante los años 70 hasta los 90 hubo un importante avance de manera paralela, tanto en biología molecular como en informática, mejorándose las técnicas de secuenciación y marcando el camino para esfuerzos cada vez más complejos, como analizar genomas completos. De hecho, aquí en los 90 aparece el proyecto Genoma Humano. Entonces, en la década de 1990 al 2000, la aparición de Internet, su masificación,
junto a la creación de estrategias para secuenciación, ¿cierto?, lo que se llama secuenciación de próxima generación, condujo a un crecimiento exponencial de los datos y a una rápida proliferación de herramientas bioinformáticas. Durante esta década, termina el proyecto Genoma Humano, alcanza su punto culmine. Hoy en día, la bioinformática se enfrenta a múltiples desafíos, como el manejo de grandes volúmenes de datos, el aseguramiento de la reproducibilidad de sus resultados, e incluso una adecuada integración en el ámbito académico. Es más, hace algunos días se publicó un pequeño artículo que cuestiona si la bioinformática en la actualidad está muerta. En realidad, lo que hace es proponer que el término bioinformática debiese ser reformulado para ser absorbido por lo que actualmente se conoce como Biomedical Data Science. Sin embargo, esa es una discusión de otras charlas, ¿cierto? Por el momento definamos lo que es bioinformática. ¿Qué es bioinformática? Bioinformática se puede definir como la aplicación, creación e implementación de herramientas computacionales para organizar, analizar y entender, y visualizar también, almacenar información, datos en realidad, asociado con macromoléculas biológicas. Tiene tiene dos focos, o dos centros, dos perspectivas. Y es que su aplicación se centra en todo el entorno de lo que es el dogma de la biología molecular, involucra también la dinámica de organismos y el estudio de su entorno, y el estudio de la historia evolutiva de los mismos. Tiene dos objetivos que involucran tanto desarrollo y, por otro lado, el uso de herramientas para estudio de fenómenos biológicos en los tres contextos ya mencionados. De ahí, a veces, las diferentes definiciones que uno puede apreciar sobre los profesionales que trabajan en el área de bioinformática, ¿cierto? El nivel de profundidad de aplicación. Pero en términos generales, ¿qué elementos debe tener un bioinformático o una bioinformática en la actualidad? Un profesional de esta área debe tener elementos de formación general, como liderazgo, gestión, trabajo en equipo, conocer de métodos de investigación y principalmente tener nociones de los aspectos éticos involucrados al área. Debe tener una fuerte formación en el área de computación e informática con una gran base en biología. Programación, sí, tiene que conocer de programación, es inevitable. También debe conocer de estadística descriptiva, estadística inferencial, epidemiología, y muchos elementos que forman parte de la ciencia de datos, de la definición de ciencia de datos en la actualidad. También debe conocer los fundamentos matemáticos. Y por último, algunos elementos que son propios del área de bioinformática, como cómo se organizan ciertas ontologías para hacer definiciones y después enriquecimiento de datos, conocer cuáles son los repositorios principales, las herramientas principales que se emplean en bioinformática, y también tener nociones de otras ciencias básicas. Acá abajito, después cuando termine la presentación, ¿cierto? Y se le haga llegar, dejaré el link con un artículo que propone un currículum para un bioinformático que se acerca más hacia el perfil de ingeniero o ingeniera. Ahora, ¿cuáles son las áreas o los problemas que trata la bioinformática? La primera de estas áreas, que está aquí a la izquierda, está asociada al análisis de secuencias, comprendiendo lo que es secuenciación, alineamiento y comparación de diferentes tipos de secuencias, sea ADN, ARN, aminoácidos u otros tipos, hasta envolver a toda el área de biología evolutiva, donde se encuentra un tópico en particular que yo trabajo denominado inferencia filogenética. Otra área de estudio es el estudio de la expresión de genes y proteínas. Aquí se abordan conceptos asociados a transcriptómica, a proteómica y a regulación, a expresión y regulación. Su campo de aplicación es tremendamente enorme, sobre todo en el área médica. Después, una tercera área es el estudio de la organización celular, su entorno y funciones, ¿cierto? Acá generalmente se trabaja con técnicas de ciencia de datos y procesamiento de imágenes. De hecho, en el departamento de ingeniería informática hay una académica que trabaja en particular en esta área, o comparte esta área, y siendo referente, que es la doctora Violeta Chang.
Otra de las áreas es bioinformática estructural, y es una de las más importantes por su alto impacto aplicado en medicina, que es obviamente la bioinformática estructural, que tiene dos subproblemas. Una es la predicción de las estructuras tridimensionales de las proteínas a partir de su estructura primaria, y el otro subproblema es el acoplamiento de proteínas con ligandos. Entonces tiene una relevancia importante en el área farmacológica. Una quinta, y también enorme, masiva área, podríamos llamar, es el área de biología de sistemas, que involucra el estudio de las interacciones PPI o proteína-proteína, el estudio de rutas metabólicas, y se apoya en grandes subáreas como lo que es la metabolómica y la fenómica. También hay otras áreas más específicas de la bioinformática que se asocian al área netamente de la ciencia de la computación, como es la definición, cómo se estructuran las ontologías, cómo se pueden definir ciertas técnicas para poder almacenar datos de manera más eficiente. Todas esas áreas las podemos encasillar, ¿cierto?, dentro de estas otras aplicaciones. La tercera arista de la presentación es la investigación que se desarrolla en el laboratorio, en cuál pertenezco, en qué estamos trabajando. Siempre tratamos de abordar problemas orientados hacia la aplicación. Entonces, si tomamos los mismos 6 problemas que teníamos en la segunda sección de esta presentación, el primer ejemplo, o el primer caso que vamos a conocer, se centra en lo que es análisis de secuencia. Entonces, en este caso, como equipo desarrollamos métodos computacionales para el estudio de la historia evolutiva de organismos. En este caso particular, el estudio de la levadura Saccharomyces cerevisiae. La mayor parte de los complejos de los problemas en bioinformática son extremadamente complejos desde el punto de vista de la teoría de la computación. En este caso, le pedí de favor al doctor Eduardo Chiesi Pérez, ¿cierto?, que es doctor en ciencias, mención microbiología, que trabaja en un centro de la universidad, que él mismo nos cuente sobre cómo estamos trabajando en este proyecto, en qué consiste y la aplicación o la importancia que tiene desde su propia área. Voy a reproducir, por favor, me confirma Mario si es que se escucha el audio. Hola a todas y a todos. ¿Se escuchaba, Mario? Se escucha bien, dale. Perfecto. Mi nombre es Eduardo Chiesi, soy investigador en el Centro de Estudios en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y les voy a contar brevemente algunas de las colaboraciones que hemos realizado con el Dr. Villalobos, en especial en lo que trata del estudio de la historia evolutiva de Saccharomyces cerevisiae mediante la comparación de topologías de árboles filogenéticos. Para ello, un poco de contexto. La levadura Saccharomyces cerevisiae es una especie de gran importancia tanto a nivel científico, es uno de los organismos modelo más importantes para el estudio de la genómica y de la genética eucarionte, como también a nivel productivo. Es la levadura que se ocupa para producir alimentos como el pan y las bebidas alcohólicas. En nuestro laboratorio estamos particularmente interesados en la levadura en Saccharomyces cerevisiae como la principal especie responsable de la producción de vino. Y en este proceso es fundamental el uso que da esta levadura de las fuentes de nitrógeno presentes en la uva para llegar a la producción del vino. Es por esto que en una primera colaboración nosotros tomamos la información genómica de 1011 cepas de levadura disponibles y analizamos 22 genes asociados a metabolismo y consumo de nitrógeno. Para ello se compararon tanto los árboles individuales de estos genes, como también un árbol concatenado, un árbol de evidencia total, y un árbol de referencia que contiene toda la información genética de la especie. Y lo que pudimos obtener es que este árbol, con la información concatenada de los 22 genes, mostró un 27% de similitud de topología con el árbol de referencia, lo cual es un porcentaje bastante alto. Y además pudimos observar que árboles individuales poseían topologías similares, lo cual mostraba que estos genes podían tener una historia evolutiva compartida entre ellos. Actualmente nos encontramos en una colaboración más ambiciosa, en la cual ahora estamos ocupando nuevamente la información genética de estas 1011 cepas, pero ahora considerando el genoma completo, es decir, los 6.015 genes totales que hay en la especie. Al hacer las comparaciones entre todos los árboles filogenéticos para cada uno de estos genes para las 1011 cepas, pudimos encontrar la existencia de 84 grupos de genes que se agrupan según la similitud de topología. Como aquí les muestro un ejemplo, cada uno de estos grupos uno puede analizar qué genes están presentes y hacer análisis de enriquecimiento, por ejemplo, nivel de función, y ver qué funciones están enriquecidas para cada uno de estos grupos. Haciendo esto, nosotros pudimos constatar que
tanto la función biológica como también la distribución de los genes en los cromosomas son las principales fuerzas evolutivas que están moldeando la historia evolutiva de la especie. Con estos breves ejemplos, lo que les quiero decir es que efectivamente uno puede ocupar estas herramientas bioinformáticas que le ha estado mostrando el doctor Villalobos en su presentación para responder problemas biológicos reales, por ejemplo, una especie tan importante desde el punto de vista de ser un organismo modelo como es Saccharomyces cerevisiae. Entonces, para este tipo de proyectos, ¿cierto? Para esta actividad tuvimos que ocupar técnicas de clustering, conocer o utilizar herramientas para comparación de grafos, para poder resolver ciertos problemas de optimización que también son complejos. Debimos emplear metaheurística y obviamente para contrastar los resultados, técnicas de análisis estadístico tanto descriptivo como inferencial. Otro de los trabajos realizados se enfocan en el área de expresión génica. Otro problema ¿Se me escucha? Ahí sí, ahí sí. Ah, ya. Es que me apareció unos mensajes de que se había cancelado y después se apareció la otra. Vale, a lo mejor me habían muteado. Bien. Entonces, otro de los problemas del área bioinformática que estamos abordando se enfoca en el área de expresión génica. Otro problema también muy complejo a nivel computacional que requiere del uso de técnicas de clustering, metaheurísticas, y en el caso particular del proyecto, que en este caso lo va a describir el doctor Jorge Párraga, involucra optimización multiobjetivo. Dejemos que él nos explique en un par de minutos en qué consiste el proyecto que está desarrollando, o que desarrolló en realidad. Hola, soy Jorge Párraga Lava, actual profesor principal de la Universidad Técnica de Manabí, acá en Ecuador. Mi tesis doctoral estuvo enmarcada en el área de bioinformática, en concreto en el análisis de expresión génica. En esta tesis se diseñaron diversos modelos de agrupamiento de genes, pero con enfoque difuso y multiobjetivo. Estas dos características hicieron novedoso el trabajo presentado. La investigación tuvo como finalidad el encontrar grupos de genes que fuesen claramente grupos difusos a través de la optimización simultánea de diversos criterios. En concreto, criterios que estaban basados en información disponible en anotaciones biológicas, como por ejemplo aquellas que están en Gene Ontology, y la información de la expresión génica o los datos de expresión génica de diversas muestras de genes, ¿no? Desde el punto de vista biológico, la identificación de estos grupos de genes pudo servir para comprender las funciones e interacción que estos podrían tener en diversos procesos biológicos y en este sentido facilitar, por ejemplo, la inferencia de desórdenes metabólicos, la influencia de genes en el desarrollo de ciertas enfermedades o identificar grupos de genes que responden similarmente a un tratamiento. Desde el punto de vista computacional, fue una experiencia bastante interesante poder mezclar los conocimientos que se tienen en el ámbito computacional o informático con áreas tan importantes como la biología. En este sentido, entonces, fue una experiencia gratificante y que sirvió y me sirve, de hecho, actualmente en el área en la que me estoy desarrollando. Entonces, recomiendo fuertemente involucrarse en el ámbito de la bioinformática para poder resolver problemas que son aplicables en la problemática, valga la redundancia, de la sociedad actual. Jorge trabajó con el doctor Mario Nostroza, que principalmente quien lidera, en este caso, la investigación en este problema en particular. También se han realizado trabajos que involucran el área de bioinformática estructural, tratando de predecir estructuras terciarias de proteínas a partir de su estructura primaria, por medio de minimización de distintas funciones de energía. También involucra técnicas avanzadas de inteligencia computacional, que se usa metaheurística, optimización multiobjetivo, y también elementos después de análisis estadístico para contrastar los resultados. En este caso, Sebastián Aliaga va a describir un poquito de su trabajo realizado en el área. Que hemos estado haciendo con el profesor Mario Nostroza y el profesor Manuel Villalobos. Para entender este trabajo, lo principal es entender qué son las proteínas.
Las proteínas son moléculas claves para la vida, tienen una infinidad de funciones y están construidas con bloques básicos llamados aminoácidos. Por ejemplo, está la hemoglobina o el colágeno, que son ejemplos. La función de las proteínas depende de su estructura 3D. Los enlaces de estos aminoácidos tienen capacidad de rotación, lo que permite que la estructura de la proteína tenga muchas formas posibles. La forma 3D de la proteína es la estructura de mínima energía en la naturaleza. El problema 3D-PCB es determinar la forma 3D de la proteína a partir de su secuencia de aminoácidos. Hay más genes decodificados que estructuras 3D de proteínas determinadas experimentalmente. Y esto ocurre porque los métodos experimentales son muy caros y son lentos. Muchos problemas de bioinformática se pueden abordar como problemas de optimización. En particular, este problema se puede abordar como problema de optimización multiobjetivo. Entonces, la pregunta de investigación es cómo podemos mejorar esta predicción utilizando técnicas de optimización multiobjetivo. Y el problema básicamente es tomar la cadena de aminoácidos y obtener la estructura. TN. Las funciones de energía son las funciones objetivas de este problema. Menores valores de energía indican que la estructura es mejor, por lo tanto es una minimización. Las funciones de energía que ocupamos en este trabajo fueron Talanis y Sasa, que evalúan aspectos distintos de la estructura. La optimización multiobjetivo básicamente es optimizar en varios objetivos simultáneamente. Una clave para entender este concepto es entender el concepto de dominancia y el concepto de frontera de Pareto. Para este tipo de optimización existen distintos algoritmos. Algunos de ellos son los algoritmos evolutivos multiobjetivos que obtienen muchas resoluciones dentro de la frontera de Pareto. También es clave para entender estos algoritmos que es lo que significa ordenamiento no dominado, diversidad de soluciones y elitismo. Un ejemplo de este algoritmo es el NCA2, que es el que ocupamos en este trabajo y que básicamente tiene dos etapas principales que son el ordenamiento no dominado y la distancia de hacinamiento o Growing Distance. Nuestra hipótesis fue que utilizando este algoritmo, bajo una búsqueda local más el APL, más la función de energía Talanis y Sasa, obteníamos mejores resultados que el trabajo en NR, cosa que se confirmó. Para medir la calidad de los resultados, utilizamos el hipervolumen que permite comparar fronteras y el RMCD y GLT que permite comparar las estructuras tridimensionales con la estructura experimental. Las experimentaciones fueron de 1 millón de evaluaciones de energía sobre 19 proteínas con un total de 31 distribuciones por cada una. Y bueno, básicamente lo que obtuvimos fue que al utilizar por separado Sasa, obteníamos estructuras con un buen pegamento, pero sin una reconstrucción adecuada de la estructura secundaria, y al utilizar solamente Talanis, lográbamos reconstruir la estructura secundaria, pero no el pegamento. Entonces, al combinar estas dos funciones de energía, obtuvimos soluciones mejores como son las que se ven en la columna de GDT y RMCD. Gracias. Bien, entonces, el laboratorio que pertenezco no tan solo se ha enfocado en bioinformática, a pesar de su nombre, sino que también ha comenzado a indagar otras áreas, como informática médica, el aspecto energético, educación, industria, videojuegos. Acá también, por respetar el tiempo, no voy a colocar esta presentación cortita, pero la voy a dejar asociada después a la presentación que voy a entregar, para que la puedan ver después de manera individual a gusto, sobre el trabajo desarrollado en el área de informática médica. Entonces, para finalizar, actualmente en el laboratorio de inteligencia artificial aplicada en bioinformática hay 4 proyectos vigentes en el área de bioinformática, un proyecto de colaboración internacional, 2 proyectos de postdoctorado y un proyecto que está dirigido por el profesor Mario Nostroza. ¿Cierto? Esto está en el área de identificación de marcadores de cáncer, el área de optimización multiobjetivo de autorregulación cerebral, inferencia filogenética y análisis de expresión utilizando técnicas de clúster. Para finalizar, quiero agradecer enormemente a los investigadores
de las respectivas áreas y a los estudiantes, al estudiantado que apoyó, enviando cada uno de sus videos para las respectivas áreas, mostrando que acá en el área de bioinformática no hay un informático o una informática trabajando solo, sino que necesita integrar equipos multidisciplinarios. Y eso también es uno de los mensajes que quería llegar con esta presentación. Las publicaciones asociadas las pueden revisar después aquí mismo en la presentación, pueden hacer clic en cada uno de los nombres y los va a mandar a los vínculos asociados a las publicaciones de cada una de las áreas. También si quieren saber más y conocer respecto al grupo, pueden acceder acá haciendo clic o directamente tomando una fotografía y van a acceder al sitio web del grupo de investigación. Lo siento si me pasé unos 3 minutos en el tiempo, ¿cierto? Gracias por el interés y por la oportunidad de presentar el trabajo realizado. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. La verdad que pasaste bastante por todas las áreas en las cuales estamos trabajando. Bueno, ahora queda abierto entonces el espacio por si tienen algún tipo de consultas. Si quieren abrir, acá están ambas opciones a través del chat, o si alguien quisiera preguntar en vivo, a viva voz, también puede ser. Tenemos acá la primera consulta de Navarro Torres, aparecen los apellidos, no sé quién será exactamente. Cuál será Susana es mi nombre. Susana, ¿cómo estás, Susana? Bienvenida. Rosana. Roxana, ¿quiere hacer Roxana la pregunta viva voz o prefieres que la lea? Sí, claro. Disculpa, tengo la cámara apagada. No te preocupes. Sí, mira, yo soy académica de la Escuela de Enfermería y la verdad es que hace un par de años con una colega trabajamos en ética y nos hemos interesado en la tecnología y en el mejoramiento. Una de las cosas, de las aplicaciones en realidad, de lo que tiene que ver la informática y las tecnologías en los seres humanos, ¿no? La primera presentación fue muy interesante, me quedaron unas dudas ahí, pero prefiero preguntarle al segundo expositor cómo ve la investigación en torno a la aplicación de tecnologías para el mejoramiento de las capacidades humanas, los llamados cyborgs, ¿verdad? Si es posible, si hay interés, porque ya en Europa, por ejemplo, y en otros países, ese concepto está como instalado. Claro. Acá hay varias aristas de cómo responder a esta pregunta. Desde el punto de vista de biología computacional, que está en un área un poquito más amplia de bioinformática, tenemos todo lo que puede ser mejora en torno a elementos de biomecánico, al uso de exoesqueletos, ¿cierto?, de extensiones. Pero por otro lado, desde el punto de vista bioinformático, y ahí no quiero tocar los aspectos éticos todavía, existen la posibilidad efectivamente de potenciar ciertos aspectos genómicos, ¿cierto?, identificar ciertos marcadores que permiten brindar ciertas ventajas ante el ambiente, y después esos marcadores justamente potenciarlos, que es lo que se hace finalmente en el área industrial, en el área alimenticia, en otros organismos, y no propiamente tal en personas, en ser humano. Creo que se puede hacer eso desde el punto de vista de la metagenómica, se puede hacer también desde el punto de vista del diseño o del llenar ciertos gaps, por ejemplo, de ciertos deltas que existen en deficiencias de proteínas, o también en fallas en las ciertas estructuras de proteínas, de proteicas. Entonces, mediante bioinformática se podría identificar cuáles son los targets que tienen esas dificultades, tratar de definir ciertos marcadores que se puedan acoplar, y ya sea potenciarlos o recuperar alguna pérdida existente, alguna función perdida, por ejemplo. Y eso de bioinformática estructural. Entonces es muy amplio cómo se puede abordar el tema. Gracias. Gracias, Manuel, gracias, Roxana. Hay otra pregunta más acá para Felipe. Carlos nos pregunta, dice, bueno, ¿por qué se optó por un algoritmo genético para resolver el problema y no otra metaheurística? ¿Es el método significativamente mejor que otros en la literatura? Y si es que han probado con otras técnicas. La verdad que esa es una pregunta que en general bastante aparece. ¿Felipe? Sí, efectivamente. Optamos por un algoritmo genético principalmente para hacer pruebas en función de los resultados que habíamos tenido con métodos numéricos.
Entonces, con la aproximación de algoritmos genéticos, la verdad es que logramos bastante mejores resultados, dado que no caíamos mínimos locales. Ya teníamos el concepto de la diversificación también para no caer en mínimos locales, tratando de ajustar los parámetros de este circuito, por un lado. Por supuesto que también tenemos que explorar otras metaheurísticas en función de lo que hay en la literatura. ¿Ya? De acuerdo a eso, el enjambre de partículas presenta bastante buenos resultados en comparación a los algoritmos genéticos también, sin duda alguna. ¿Ya? Pero eso es algo que tenemos por explorar también dentro de las líneas de investigación en la parte metaheurística. ¿Ya? Por otro lado, y eso responde un poco a ambas preguntas. ¿Ya? En relación a lo último, si se ha intentado otro método de optimización multiobjetivo, estamos trabajando con NSGA2 en este momento. ¿Ya? Y lo que estamos apuntando es ver si ese es el método más adecuado, o bien si tenemos que trabajar haciendo customización de estos métodos heurísticos. Es decir, meter mano, hacer modificaciones a estos algoritmos. Gracias, Felipe. La verdad, Carlos, también en otros problemas que no han sido presentados acá en otras investigaciones que se están realizando, también se están aplicando otro tipo de metaheurísticas, como Pareto Local Search. Tenemos metaheurística ad hoc, específicamente en el uso de algoritmos meméticos, donde el objetivo básicamente es poder incorporar procesos de búsqueda evolutiva con procesos de búsqueda local, incorporando el conocimiento experto dentro de estas técnicas. Así que es un área bastante grande, cada una de las técnicas tiene sus propias ventajas y desventajas, y lo que nosotros hacemos, no solo dentro del equipo de trabajo, sino que en general dentro del departamento, y en las investigaciones que llevamos, es tratar de aplicar las mejores alternativas o desarrollar nuevas cuando estas alternativas no son suficientes para los problemas con los cuales estamos trabajando. Por eso es que nosotros siempre decimos que hacemos una investigación aplicada al problema en el cual queremos trabajar. Y esa interacción con las diferentes áreas en las cuales estamos aplicando, una de las componentes clave en el éxito que se ha tenido en general la investigación. Gracias, Felipe. Gracias, Carlos, por la pregunta. Tenemos otra pregunta de Paula. Dice, bueno, ¿cómo se visualiza la aplicabilidad en el campo de la medicina y el diagnóstico de pacientes? Ahí, no sé, Manuel, Felipe. Desde el punto de vista informática, cada una de las áreas justamente se asocia o tiene aplicabilidad en el campo de medicina y el diagnóstico de pacientes. Por ejemplo, el análisis de expresión génica permite ahí permite determinar mediante ciertos marcadores genéticos qué genes están activos o no activos o inactivos ante ciertas condiciones biológicas. En este caso, ciertas patologías. Entonces uno podría identificar qué genes se están activando o inactivando de manera diferencial ante justamente este caso una enfermedad. Y esos son justamente los análisis que se hacen, ¿cierto? Y después se aplican los procesos asociados de enriquecimiento y se determina específicamente qué función asociada a esos genes están afectando o están determinando una condición de salud. Por otro lado está lo que es bioinformática estructural, donde una contribución importante se puede realizar en el área de creación de fármacos para tratar distintas enfermedades, y todo lo que es biología de sistemas, entendiendo cuáles son las rutas metabólicas asociadas a las proteínas, a genes también, y por ejemplo el trabajo de las levaduras en el caso de la cerveza de la última presentación, donde se hace evolución diferencial para producir cierto metabolito específico y cambiar las propiedades de la levadura para incrementar los procesos de producción de cerveza. También se pueden aplicar a la creación de ciertos fármacos. Hay hongos o ciertas levaduras que producen ciertos tipos de antibióticos. Entonces ahí también se puede aplicar las mismas estrategias de la cerveza, aplicada a este tipo de honguitos para que nos ayuden a producir nuevos tipos de fármacos o mejorar los procesos, la eficiencia de los procesos asociados a producir ciertos fármacos. También el potencial de aplicación de cada uno de los 5 o 6 problemas que mostré en el ámbito médico es tremendo. Desde el punto de biología... Felipe, no sé si quieres, ¿sí? Felipe, sí, no sé si quieres complementar. Sí, por mi lado, por la parte más de la hemodinámica cerebral. En realidad, a través de obtener conocimiento en relación a lo que es la parte de distensibilidad y resistencia cerebrovascular, nosotros creemos que al poder identificar cuáles son las variaciones de estas componentes asociadas a distintas patologías, podemos brindar información de cuáles son los mecanismos que están comprometidos, ya sea biogénico o metabólico, por ejemplo, brindando luces de por dónde podrían ir futuros tratamientos, ¿ya?, para las distintas patologías.
Por eso es que planteamos este proyecto Fóndese. No tan solo orientado a un circuito de un tamaño fijo, sino también la posibilidad de extenderlo y hacerlo personalizado según las patologías. ¿Ya? Es por eso que este es un proyecto un poco ambicioso en ese sentido. ¿Ya? Y esperamos poder cumplirlo a cabalidad. Gracias, muchas gracias, Felipe. Tenemos otra pregunta acá de Nicolás Cárcamo, dice, de acá de la casa también. Hola, soy alumno de Ingeniería Informática. ¿Cuál es el camino para participar de proyectos de investigación bioinformática? Ahí, no sé, Manuel, ¿lo quiere responder? Dale. O tú mismo, moderador. Sí. Bueno, la verdad, Sí. Nicolás, que como en cualquier proyecto, es acercarse con los profesores que están trabajando, y hay varios compañeros tuyos que están participando dentro de los grupos. Hay grupos que se juntan regularmente durante las semanas. Típicamente aparecen estas inquietudes cuando están en los cursos de seminario, cuando tienen que buscar y escuchar a los profesores hablar de sus temas, de las propuestas, pero ahí es en una etapa final, cuando ya van a hacer su trabajo de tesis. Yo siempre invito a los estudiantes a participar desde los cursos anteriores. Para estar en concreto dentro del área, una de las cosas que nosotros pedimos que al menos hayan cursado los cursos de algoritmos y estructuras de datos y optimización, de ser posible, y el resto de las cosas uno va aprendiendo, ya sea con cursos específicos dentro de los tópicos, y aquí me tomo de una pregunta que viene después de Diego, ya con respecto a cómo es la formación dentro del área, y muchas veces estos tópicos también son cursos del área de los programas de posgrado, tanto de magíster como de doctorado, ¿ya? Si es que el camino más fácil es contactar directamente a los profesores que están trabajando, preguntar a los compañeros si es que ya conoces a alguien que esté involucrado dentro del área, y bueno, bienvenido, y tener ganas. La verdad es que participar en cualquiera de estos grupos de investigación implica un nuevo conocimiento, pero implica también un compromiso, ¿ya? Y ese compromiso es el que al final sale premiado cuando uno va consiguiendo y va trabajando con personas de otras áreas. Y bueno, aprovecho también entonces de responder la pregunta de Diego. Sí, Diego, existen algunos tópicos que se van dictando dependiendo de la demanda, especialmente hay tópicos que van relacionados con el área de metaheurísticas, técnicas de metaheurística, que lo estamos dictando para el curso de doctorado con Manuel, y que también lo pueden tomar alumnos de las carreras de ingeniería civil del departamento. Y también tenemos un curso de bioinformática que lo vamos dictando algunos semestres dentro del doctorado, especialmente cuando tenemos alumnos que están dentro de esa línea, ¿ya? No sé, Manuel, Felipe, ¿alguien quiere complementar algo? ¿Ah? Perfecto. Sí, cortito. Yo justo mostré como todas las áreas, o sea, como a macro modo, como las áreas que definen a un profesional asociado a la ingeniería y de informática, y al menos en formación creo que están cubiertos casi todos los tópicos, con excepción de biología en particular. Entonces ahí sí que hay que tener un proceso de autoformación sobre los problemas específicos, y esa área tiene que ser trabajada con más tiempo. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Parece que ya estamos ahí bien con las preguntas. Creo que no se me queda ninguna dentro del chat. Así es que, bueno, voy a reiterar entonces la invitación para todos y todos, no solamente los estudiantes que pertenecen a las carreras del departamento, estudiantes que pertenezcan a otras carreras que estén interesados en trabajar dentro de esta área, especialmente aquellas que están relacionadas con las áreas de aplicación que fue mostrando Manuel y Felipe, ¿ya? Y para los investigadores también. Para nosotros siempre es un gusto poder trabajar con problemas nuevos. Es como... nos gustan los problemas, básicamente es eso. Nos gustan los problemas, y un problema bien conversado en general se sabe que se llega a una buena solución, ¿ya? Y acá estamos, bueno, dispuestos para la presentación de proyectos, etc. Así que muchas gracias a todas y todos por asistir. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Felipe, por el tiempo que dedicaron a dar esta charla. Creo que fue bastante clara en términos de qué es lo que se está haciendo, o qué es lo que estamos haciendo en particular nosotros dentro del departamento, ¿ya? Gracias por la Estén muy bien a todos. Gracias, María, por la Éxito y buen almuerzo también para todos. Gracias.